Bienvenidos otra vez a este programa, Mi Decisión Hoy, con este servidor suyo, Raúl Valdemar Benítez. La reflexión para esta ocasión la he titulado Marcado por Dios. Toda criatura que entra en una relación de pacto con su Creador es de alguna manera marcada por Dios. Esta marca no necesariamente tiene que ver con algo de naturaleza física, pero más bien de naturaleza espiritual y psicológica. Esta marca está asociada con un carácter que tiene relación con la responsabilidad de la persona y también con el tipo de personalidad. En otras palabras, tiene relación con las decisiones que la persona hace o con el carácter mismo de la persona. Desde el principio, en la narrativa bíblica, cuando aparece un pueblo de Dios, los descendientes de Abraham, en el capítulo 17 del libro de Génesis, se habla de que Dios mismo quiere que este pueblo entre en pacto con él y también permanezca en pacto con él. El objetivo del pueblo de Dios es que fuera una bendición para el resto de la humanidad, mostrando quién es Dios. Dios mismo, según el relato bíblico, especificó que la circuncisión de todo varón era indispensable como una señal del pacto. Obviamente, la circuncisión es una operación física que se hace al varón. Por la naturaleza patriarcal de la sociedad de aquella época, no se habla de una marca a la mujer, pues la mujer estaba supeditada al liderazgo masculino. Automáticamente iba involucrada en el pacto en la operación de circuncisión que se hacía al varón. Más tarde, el apóstol San Pablo explica más acerca de este asunto de la circuncisión y también del pueblo de Dios. Refiriéndose al pueblo de Dios, San Pablo en el libro de Romanos capítulo 9 verso 8 especifica que no es israelita, no es el Hijo de Dios el que lo es en la sangre, sino el que lo es en la promesa, es decir, hijo de la promesa. Y también explica en el libro de Romanos, en el capítulo 2, los últimos versos, 29, dice claramente que el judío no lo es judío porque la circuncisión se le ha operado, se le ha aplicado. Porque la circuncisión tampoco no es asunto de la carne, sino que en el cristianismo la circuncisión es en el corazón, en espíritu. Entendemos nosotros que la circuncisión se refiere justamente en el corazón se refiere a la mente, algo que va a ocurrir en la mente. Y él menciona en espíritu. ¿Por qué? Porque la faceta espiritual o la dimensión espiritual del ser humano tiene mucho que ver con el raciocinio, con la aplicación de la razón, con la aplicación de las decisiones que uno tiene que tomar, que tiene que hacer. Eso es lo que menciona el cristianismo referente al pueblo de Dios. El pueblo de Dios, por lo tanto, ya no es aquel que depende en la sangre descendiente de Abraham, no, sino el que es por la promesa. El pacto no tiene que ver con una operación física, sino con una operación mental y de carácter espiritual. ¿Qué de la promesa? ¿Por qué la promesa? Recordemos, la promesa es una declaración hecha, pero que está respaldada por la capacidad para ejecutar esa declaración, para llevarla a la práctica, para realizarla, para aplicarla. Si no existe tal capacidad, la promesa es falsa. Dios promete salvar al pecador, pero Él tiene capacidad para salvarlo y tiene voluntad para hacerlo. En otras palabras, tal promesa es real porque se puede ejecutar. Aquellos que son hijos de la promesa son hijos porque dependen de esa promesa de Dios, dependen de Dios, aceptan a Dios, toman su decisión. Es aquí donde está en juego la relación promesa de Dios, decisión de la criatura. Dios hace la promesa y la criatura hace las decisiones. Nosotros no hacemos promesas para Dios. Algunas veces en el ambiente tradicional religioso se dice, yo hago una promesa a mi Señor, pero Dios mismo dice en su palabra que nosotros no debiéramos hacer promesas, porque si las hacemos y no las cumplimos, lo que cosechamos es maldición. ¿Y cómo podemos respaldar nosotros nuestra promesa, nuestra palabra? No tenemos cómo.
tenemos una naturaleza pecaminosa que de continuo nos lleva a alejarnos de Dios. Por lo tanto, lo nuestro no es asunto de promesas, sino de decisiones. Tenemos que hacer decisiones cada día. Lo nuestro es, mi decisión hoy es depender de Dios, entregarme completamente a Él, a adorarle, a servirle. Por lo tanto, somos hijos de la promesa en tanto aceptamos lo que Dios ofrece, salvación para el pecador, y en tanto decidimos permanecer en esa promesa dependiendo de Dios continuamente. Esto sería el elemento de pacto para el hijo de la promesa. Existe la realidad en Jesucristo para que esa promesa se ejecute. Y existe también, de parte de la criatura o del pecador, el reconocimiento de que es pecador, el acto de arrepentimiento de sus pecados y la decisión de permanecer dependiendo de Dios. Ahora, ¿cómo funciona esta cuestión espiritual? Jesús se lo dijo a Nicodemo claramente. San Juan capítulo 3 lo registra, que es necesario nacer de nuevo, nacer del Espíritu. Porque lo único que puede generar esa marca, esa circuncisión en el corazón es el Espíritu Santo. El individuo, la criatura, es sellada por Dios, marcada por Dios mediante el Espíritu Santo. En la Biblia se lo llama el nacer del Espíritu. Es importante esto. No podemos verlo, pero ocurre. Esa marca de Dios en el ser humano. El apóstol habla de esa dimensión espiritual, de tal manera que la persona que es marcada por Cristo lleva la mente de Cristo, dice él en 1 Corintios capítulo 2, la parte final del capítulo. También San Pablo, quien es el que desarrolla el cristianismo en gran escala, en el libro de Efesios, la carta que escribe a los Efesios, en capítulo 4, verso 29, dice claramente que no hemos de contristar al Espíritu porque por él somos sellados para el día de la redención. El Espíritu, en otras palabras, sella los redimidos. ¿Cómo opera eso? Pues es difícil decirlo. Es difícil explicarlo con detalles. Sin embargo, podríamos nosotros recordar algunas cosas que aparecen en la Biblia. Por ejemplo, los sellos, las marcas en las frentes que se comentan en la Biblia. El primer comentario de marcas de un individuo para que encuentre la vida lo hallamos en el libro de Génesis, capítulo 4. Cuando Caín, después de haber matado a su hermano, siente que otros familiares o parientes podrían también matarlo a él, viene a Dios, clamando por misericordia, reconociendo la iniquidad que ha cometido. Entonces, dice la Escritura en el capítulo 4, que Dios le puso una marca a Caín para que aquellos quienes lo hallaren no lo mataren. En otras palabras, era la marca de la vida, la marca de la oportunidad. Dios se la puso. Ahora, ¿qué habrá pasado? Muy probable que Caín inspiraba venganza en aquellos que le miraran, pero una vez que Dios lo marcó, en vez de inspirar venganza, una reacción negativa, inspiraba una reacción positiva, de compasión, de ver en él un individuo con posibilidades de cambio, en vez de ver en él una amenaza para el resto. De esta manera, su semblante pudo haber cambiado. Dios, al marcarlo, también tocó su personalidad, tocó su modo de ser, tocó algo que daba una apariencia ante los demás que le favorecía. Pero en la Biblia, en el Nuevo Testamento, en el último libro, el libro de Apocalipsis, también se comenta acerca de los redimidos como sellados en sus frentes. Y específicamente dice que llevan el nombre de Dios en sus frentes. Los capítulos 7 y 14 de Apocalipsis nos habla acerca de eso. Habla acerca de 144,000 sellados. Y recordemos nosotros claramente que el sello es en la frente, que es la frente. El lóbulo frontal es el asiento, es el centro, es el control de la personalidad, es el control de las emociones, es el control también de las decisiones que hacemos. En otras palabras, está asociado con el carácter, el lóbulo frontal del cerebro. Ahora bien, si el sello es en la frente y se lleva el nombre de Dios, el nombre de Dios está asociado con el carácter. Nombre es carácter en la Biblia.
La Biblia habla que el ser humano fue creado a imagen de Dios. Quiere decir que al redimirse completamente el ser humano, reconstituye esa imagen de Dios en él. Y lo que ve el profeta es la imagen de Dios en la persona. Otra vez, San Pablo en 1 Corintios capítulo 15 también comenta acerca de llevar la imagen de Dios en el momento en que ocurre la transformación, cuando regrese Jesús y toma a sus redimidos para que estén con él. Entonces, la marca en la frente, el sello en la frente, tiene que ver con la imagen de Dios, con el nombre de Dios. Pero, ¿qué pasa con todo este asunto de los 144,000? Hay mucha especulación acerca de eso, porque la gente dice que el sello lo tienen unos exclusivos, nada más, que son 144,000. Un momento, hemos de tener cuidado cuando hablamos de profecía, porque o hablamos que todo el texto es simbólico o hablamos que todo el texto es literal. Uno de los errores tremendos que se cometen a veces es que se toma el número 144,000 como algo literal y el resto del relato como algo simbólico. No se puede hacer eso. Eso es algo absurdo. Jamás puede hacerse o debiera hacerse. Por lo tanto, lo más lógico es que todo es simbólico. Si es simbólico que no se contaminaron con mujeres, pues serían solo varones, ¿no? Los 144,000. Si es simbólico todo eso, entonces el número 144,000 es simbólico. Es más, en la visión del capítulo 7, el profeta dice, no que él vio a los 144,000, sino que él oyó. Él vio otras visiones, pero oyó ese número. Y luego habla de una gran multitud que básicamente está con el Cordero, así como los 144,000. Entonces, pareciera que es un simbolismo. Y si es un simbolismo, ¿a qué se refieren los 144,000? Recordemos nosotros que los números en la Biblia tienen símbolos. El pueblo de Dios siempre fue caracterizado por 12 tribus. El 12, en otras palabras, se refiere al pueblo de Dios. Quiere decir el libro de Apocalipsis que no habrá otro pueblo más que ese pueblo. No se puede buscar más pueblos. Y para esto el profeta hace o eleva al cuadrado el número 12. 12 al cuadrado es 144. El número 10 se refiere a algo que ha sido completado y ya no hay más que hacerle. Por eso tenemos 10 mandamientos. Por eso ocurrieron 10 plagas para que se llevara a cabo la gran liberación del pueblo de Israel en Egipto y también la gran liberación que tendría que ocurrir al final. En otras palabras, 10 es un símbolo de algo que se ha completado. Aparecen 10 leprosos pidiendo el auxilio de Jesús. El número 10 tiene que ver con algo que se completa y ya no hay más que hacerle. Entonces lo que hace el profeta es elevar al cubo el número 10. El número 10 elevado al cubo es 1000. Cuando nosotros juntamos el pueblo de Dios, 12, que no hay más pueblo de Dios, elevado al cuadrado, que es 144, y el pueblo de Dios completado, 10, elevado al cubo, que es 1000, y multiplicamos 1000 por 144, el producto que tenemos es 144,000. El número 144,000 ejemplifica que el pueblo de Dios es único y que está completado. Ese es el mensaje que podemos encontrar allí en esta profecía apocalíptica. Bien, recordemos por lo tanto que aquel que viene a Dios será marcado por el Espíritu Santo y que esa marca tiene que ver con la responsabilidad del individuo, con las decisiones del individuo, con su personalidad, y que cuando Dios la pone para poner su imagen en aquellos redimidos que estarán con él por toda la eternidad. Lo que tenemos que hacer ahora es, como dijo el apóstol San Pablo, no contristéis al Espíritu Santo, con el cual sois sellados para el día de la redención. Bendiciones, y muy pronto vendré con otra reflexión para ustedes. Hasta luego.